y le alabamos a través de los cantos. Estamos diciendo al Señor que Él puede hacer con nosotros lo que Él quiere en ese momento. Amén. Y la única manera de nosotros entender y comprender qué es lo que Dios quiere es a través de las Escrituras. ¿Amén, hermanos? Y vamos al capítulo 12, hermanos. Romanos 12. Versículo 12, hermanos. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación, entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí en nuestro lugar y vamos a pedir al Señor que Dios bendiga nuestras vidas, que Dios nos dé lo que necesitamos hoy, ese alimento de su palabra, y que nos haga entender cuál es su voluntad. Ahí con tus ojos cerrados, dile al Señor: Señor, aquí estoy en tu presencia, Dios. Ya te alabé, ya te glorifiqué, Señor. Ya exalté tu nombre, Padre mío, Dios. Ya me gocé en tu presencia, Dios. Ahora, Dios mío, Señor, dime cuál es tu voluntad para nuestras vidas, Señor. ¿Qué es lo que hay en tu palabra, Dios, que este día tú quieres reafirmar en mi corazón, Señor? Padre, en el nombre de Jesús, aquí estamos en tu presencia, Señor, rogándote, Señor, que traigas una palabra a nuestro corazón, Señor. Que traigas una palabra de ánimo, como una palabra de aliento, una palabra de exhortación, Señor, que hable a nuestras vidas, Señor, para que cada día vayamos quitando esas impurezas, Dios, que nos estorban en nuestro diario caminar en tu presencia, Dios. Te rogamos en el nombre de Jesús que bendigas nuestras vidas, bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Prepara sus corazones, Señor, para que tu Espíritu Santo haga la obra en ellos, Señor, en mi corazón, en el corazón de ellos, Señor, y que tu palabra, Dios, venga a ser como instrucción a nuestras vidas, Señor. Gracias, Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, hermanos. Y lo que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que vamos a estudiar en este día, hermanos. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Hace 15 días les di un tema, estuvimos compartiendo acerca de los discípulos de Jesús, y les dije que ese tema no se puede dar en una sola predicación, hermano. Es muy difícil hablar acerca de encerrar todo en una sola, compartirlo en una hora, hermanos. Es muy difícil. Entonces este sería el segundo tema acerca de discípulos de Jesús. Y el tema de hoy, el título, sería caminando dentro de la voluntad de Dios. O sea que un discípulo de Jesús siempre camina dentro de la voluntad de Dios, no fuera de ella, no por su propia voluntad, sino dentro de la voluntad del Señor, y es la palabra la que nos va guiando. Amén, hermanos. Como introducción, hermanos, escribí algo, dice: hay veces que caemos en una monotonía en nuestra vida cristiana. Dejamos de percibir la verdad, la verdadera voluntad de Dios, nos volvemos insensibles a su voz y hacia las necesidades de los demás. Un verdadero discípulo de Cristo siempre camina dentro de su voluntad. Como primer punto, hermanos, ¿qué es la voluntad de Dios? O sería, ¿qué es la voluntad? Antes de decir qué es la voluntad de Dios, vamos a ver qué es la voluntad. En el diccionario regular, hermanos, en Wikipedia o cualquier diccionario en lengua española, dice que la voluntad es la capacidad para decidir con libertad lo que se desea o lo que se quiere y lo que no. ¿Ok? Hasta aquí entendemos lo que es eso. Por ejemplo, la voluntad de los padres hacia sus hijos es que ellos prosperen en todo. Y le dicen: mi voluntad es que tú llegues a ser un gran empresario. ¿Y qué tal si el hijo en su propia voluntad dice: yo no quiero ser empresario, yo quiero ser músico? Entonces ahí empieza a chocar, ¿verdad? La voluntad del padre con la voluntad del hijo. El padre, su voluntad es que su hijo le marque un camino, pero el hijo dice: no, yo no quiero eso, yo quiero esto. Y se aparta de la voluntad que quiere su padre. Y como dice aquí dice: capacidad para decidir con libertad lo que se desea. En pocas palabras, lo que yo quiero. O sea, mi voluntad es lo que yo quiero para mi vida, lo que tú quieres para tu vida. O sea, yo ahorita quiero tomar agua, mi voluntad es tomarla. Y dices: toma de esa botella de agua, yo la voy a tomar. Pero si yo te digo: yo no quiero de esa agua, es porque yo en mi voluntad no quiero de esa agua. Amén. Ya está un poquito más. Ahora, ya una vez que entendimos qué es la voluntad de nosotros, qué es lo que queremos. Fíjate, por ejemplo, si nos vamos a Adán y Eva, la voluntad de Dios era que Eva y Adán pecaran, que se apartaran de ellos. No era la voluntad de Dios.
Mas sin embargo, Dios les dio libertad para que ellos escogieran. Y les puso el árbol del bien y del mal, de la ciencia, se los puso en medio del huerto. Y ellos tenían que decidir. Dios les dijo, no coman de ese árbol, no coman de ese fruto, porque el día que coman, de ciertamente morirán. Así, esa fue la orden de Dios. No era la voluntad de Dios que lo hicieran. Mas sin embargo, ellos decidieron, si fueron tentados o no fueron tentados, fue su voluntad. Ellos decidieron hacerlo. Y fue su responsabilidad. Y en nosotros pasa lo mismo. En todos los días, en cada decisión que tomamos. Ahora, ya una vez que entendimos más o menos qué es la voluntad, ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros con referente a lo que dice en Romanos 12:2? ¿Qué es lo que Dios quiere? Dice otra vez, dándole un repaso a este versículo, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, hermanos. Fíjate, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto, hermano, lo tenemos que comprender. Que para nosotros llamarnos hijos de Dios, llamarnos discípulos de Cristo, necesitamos caminar en su voluntad. ¿Y cómo lo hago, hermanos? ¿Cómo lo hago? Fíjate cómo empieza este versículo. No os conforméis a este siglo. Me está diciendo, no te conformes a este siglo, no te conformes a este mundo. Tal lo vamos a ver en otra versión, pero dice, no te conformes a lo que hay allá afuera. Nosotros crecimos en un hogar, nos desarrollamos y aprendimos según lo que nos vinieron enseñando día con día. Aprendimos una religión, aprendimos en la escuela, aprendimos según la educación que recibimos en el hogar, y aprendimos y nos vamos metiendo más conforme vamos creciendo, nos vamos adentrando más en el mundo. Y en el mundo recibimos influencia de amigos, de patrones, de todos los círculos donde nosotros nos desarrollamos, y nos van formando y vamos aprendiendo ciertas cosas, y en nuestra mente nosotros llegamos a una madurez, a una edad ya adulta, y nosotros somos el producto de todo lo que vamos aprendiendo, de todo lo que nos han enseñado, bueno o malo, pero ahí estamos. Por ejemplo, un ejemplo hablando del Chapo, ¿no? Uno de los narcotraficantes más grandes de México. Él desde su niñez, hermano, él se crió entre los campos de la marihuana, él se crió entre los narcos, y él aprendió todo eso, y para él eso era una vida normal, y él estaba ahí entre todo eso, creció, maduró, y toda su vida fue su mundo, todo ese negocio mal habido, un negocio malo, no fue bueno, pero eso fue lo que él aprendió. Cosechó lo que sembró, sí, ahí está en la cárcel más, con mayor seguridad aquí en Estados Unidos. Y así todos nosotros, hermanos, somos el producto a veces de todo eso. Pues Dios dice, no se conformen, no nos conformemos a lo que ya hemos aprendido. Que si me inculcaron una doctrina que no va de acuerdo a la palabra del Señor, empezar a escudriñar las Escrituras para ver si lo que me enseñaron desde mi niñez en realidad es correcto. Porque a veces decimos, yo sigo a Dios y me enseñaron cómo hacerlo, pero ¿va de acuerdo a como dice la palabra? Cada acto que hacemos, cada tiempo que tenemos en esos lugares, ¿en realidad va de acuerdo a las Escrituras? ¿Es la voluntad de Dios? No es la voluntad de Dios muchas veces, hermanos. Fíjate, dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, que seamos transformados en nuestra mente, hermanos. Quitar todo eso que nos pusieron, todo eso que aprendimos, quitarlo y sustituirlo con la palabra del Señor. Amén, hermanos. Tenemos que quitar todo eso y ponerlo, aún dentro del cristianismo, hermano. Hay muchos que nacen en el cristianismo, otros nos convertimos jóvenes y venimos caminando. Hay veces que dentro de la misma iglesia se infiltran falsos maestros y nos enseñan cosas que no son correctas, costumbres. Y ahorita en estos tiempos que dice la palabra del Señor que en los últimos tiempos apostatarán de la fe, vemos a muchos predicadores que están predicando cosas erróneas de la palabra, ¿ven? Como esos de pare de sufrir, como esos de la prosperidad, como esos del G12. Se dicen cristianos, vas y tú parecieras ser, no, sí hablan de Dios y todo, pero todo lo que dicen, hermano, está transversado y le dan una interpretación muy errónea. Unas veces para multiplicar la iglesia, que tiene que ver con el G12, porque saben que entre más multiplica la iglesia, saben que más dinero recolectan, y otras lo de la prosperidad, lo de pactar, lo de hacer siembras y todo ese tipo de herejías que ellos están predicando, solo para a ellos llenarse, que no se satisface nunca. Entonces, aún dentro del cristianismo vemos que se infiltran cosas, pero ¿es la voluntad de Dios? No es la voluntad de Dios, hermanos.
¿Y cómo vamos a saber si es la voluntad de Dios si no nos metemos a la palabra del Señor? Si en realidad lo que me están enseñando es correcto. Por eso dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nosotros seamos transformados todos los días por medio de las Escrituras. Que la palabra del Señor nos vaya alabando, que la palabra del Señor nos vaya transmitiendo la verdad de Dios en nuestra mente. Cuando la palabra del Señor se refiere a corazón en la Biblia, limpiemos vuestro corazón, está hablando, pero no se refiere al corazón, el que tenemos aquí, el material, sino el de carne y hueso, el de hueso, perdón, o músculo, sino se refiere a la mente, hermanos, a la mente. Todo lo que está aquí, hermano, lo que pensamos, ahí es donde es la batalla, ahí es donde tenemos que cambiar las ideas, ahí es donde tenemos que quitar ideas erróneas que teníamos para poder meter la palabra del Señor. Amén, hermanos. Entonces, antes, fíjate, ya una vez que vimos cómo hacerlo, nosotros tenemos que comprender, hermano, que una vez de haber hecho eso, que no nos conformemos al mundo, a lo que nos han enseñado, y que seamos transformados por medio de las Escrituras. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, nosotros tenemos que ir todos los días, estarnos aprendiendo, renovándonos, para que nosotros podamos comprender, podamos entender que la voluntad del Señor es agradable, hermanos. Y yo sacaba del diccionario, dice que la palabra agradable quiere decir grato, atractivo, atrayente e interesante, hermano. Es la palabra agradable. Y perfecto viene del griego que es teleios, que quiere decir completo y maduro. O sea, la palabra del Señor, hermano, es aparte es atractiva, atrayente, y aparte es completa y es madura. No le falta nada, hermanos. La voluntad de Dios no le falta nada, tiene todo lo necesario para que nosotros nos desarrollemos dentro de una vida cristiana. Amén, hermanos. Y fíjate cómo dice esta parte de Romanos 12:2 en traducción lenguaje actual, dice: y no vivan ya como vive todo el mundo, que es lo que te decía. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Entonces, ya no vivir como el mundo, cambiar de manera de ser y de pensar. Solo así podremos saber lo que Dios quiere, hermano. Es la única manera. El propósito de la palabra de Dios es apartarnos cada día más del mundo y hacernos cada vez más cercanos a Él, hermanos. Amén, hermanos. Él quiere renovar nuestra mente, quiere limpiarnos, quiere sacar todo lo que hay en nuestro corazón y cambiarlo. Vamos a 1 de Tesalonicenses. Vamos a ver otra parte en la palabra del Señor, cómo nos habla acerca de qué es la voluntad del Señor. 1 Tesalonicenses 4, del 1 al 3. Vamos a leer del 1 al 3 y ya después nos brincamos del 7 al 8. Dice la palabra del Señor: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendieron de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fíjate, aquí nos está diciendo cuál es la voluntad de Dios. La palabra del Señor nos dice que la voluntad del Señor es que nosotros nos santifiquemos todos los días. En esta parte, y vamos al 7 y el 8, dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y aquí lo vuelve a recalcar otra vez en el libro de Tesalonicenses. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, la voluntad de Dios, hermano, en esta parte es que nosotros nos estemos santificando cada día, que nosotros estemos limpiando nuestra mente, que estemos cambiando nuestra forma de ser, que nosotros cada día nos apeguemos más a la palabra del Señor. Y ahorita más adelante te voy a dar un ejemplo de un personaje del Antiguo Testamento, cómo fue de que vivió Dios ya tenía bien marcada la voluntad que quería para él, y cómo fue de que él, pese a que Dios ya le había marcado el camino, él decidió vivir fuera de la voluntad del Señor, y las consecuencias que acarreó sobre su vida. Fíjate, santificación quiere decir purificación y consagrar. Cuando la palabra del Señor me dice que nos santifiquemos todos los días, me está diciendo que yo me consagre, que todos los días a través de la palabra del Señor yo me esté santificando, a través de las oraciones, a través del ayuno, a través de la lectura de la palabra del Señor. Es la única manera en la cual nosotros podemos, y ya de ahí viene como resultado el servirle a Dios en algún área de la iglesia, en algún ministerio. Pero lo primero y la base que nosotros debemos de tener, hermano, es esto: entender
o comprender que la voluntad del Señor en esta parte, hermano, nos está diciendo que nos santifiquemos todos los días, y eso quiere decir que nos consagremos a su presencia. Que si yo vengo a la iglesia, cuando salga de aquí, ponga por obra la palabra del Señor, me vaya a mi casa, ame a mi familia, ame a mis hijos, que yo me comporte bien en el trabajo, y no que saliendo de aquí, hermano, me comporte todo lo contrario. Eso es estarnos santificando todos los días, hermano, apegarnos más cada vez a la palabra. En estos tiempos sabemos que hay un bombardeo, pero tremendo, a través de las redes sociales, hermano. Los hijos corren mucho peligro, hermanos, mucho peligro, porque a través de las redes hay mucha maldad que se está ahí metiendo, mucho. Apenas abres y empiezas a ver cosas, y los niños corren mucho peligro, los jóvenes, hasta uno de adulto, hermanos. Ahí andan los viejitos ahí tocándole, ahí andan metiéndose al YouTube, al Facebook y viendo cosas que solamente ensucian nuestra mente. Entonces nosotros nos tenemos que cuidar de todo eso, del sistema del mundo, de todo lo que el mundo tiene. Hay que cuidarnos, sí, usar las redes, pero hay que usarlas siempre con sabiduría. No son malas las redes, pero como todo, un cuchillo lo puedes utilizar para partir una manzana, como también lo puedes utilizar para matar a alguien. Y las redes es lo mismo, hermanos. Lo podemos utilizar para edificarnos, para edificar a otros, a través de las predicaciones, a través de escuchar predicaciones. Gracias a Dios por las redes, en serio, porque una bendición, y más en estos tiempos, ¿no?, que está encerrado uno en su casa. ¿Cuántos no nos alimentamos a través de las predicaciones y todo lo que estuvieron subiendo, tan solo todo de Casa de Oración y otros predicadores que a lo mejor escuchábamos, institutos bíblicos a través de las redes sociales? Es bueno, hermanos, pero como también el maligno lo utiliza, ¿no? A través de las redes también han llevado a jóvenes a suicidarse. A través de las redes llevan a las muchachitas a hacer cosas y actos frente a la cámara que no son correctas. ¿Influenciados por quién? Por nuestra carnalidad, influenciados muchas veces por demonios, influenciados por toda la maldad que hay en nosotros, hermanos. Por eso es importante que siempre comprendamos que tenemos que estar dentro de la palabra del Señor para caminar dentro de su voluntad, porque así como está en estos tiempos y dice su palabra que estamos viviendo tiempos peligrosos, es a lo que se refiere, hermanos. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos, donde ya el sistema ya prueba la homosexualidad, ya prueba lo que es el lesbianismo, ya prueba el aborto, ya prueba muchas cosas, hermano, que se están dando. En otros países más liberales, hasta con animales ya se casan. Entonces podemos ver que cada día este mundo se va descomponiendo, y a eso es a lo que nos estamos enfrentando. Nos tocó a nosotros, hermano, vivir en esta generación. Y que según lo que se está mirando allá afuera, según lo que dice Mateo 24, estamos viviendo principios de dolores, y tal vez, hermano, tal vez en estos tiempos ya sea el arrebatamiento. Entonces, estamos viviendo estos tiempos, hermano, tenemos que tener cuidado. Y la única manera, nuestra única arca, hermanos, que tenemos para que en este tiempo estemos bien, es la palabra de Dios, caminar dentro de la voluntad del Señor. Amén. Ese es el arca. Amén. Que nos podemos meter en este tiempo, la que nos guarda de todo lo que está viendo allá afuera, hermanos. Ok, si fallamos, está bien, ya fallamos, dice Jesucristo, hijitos míos, no pequéis. Pero si pecan, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesús el justo. Amén. Ok, ya fallamos, ya pecamos, está bien, o sea, no está bien que lo hagas, no se te da libertad, no es la voluntad de Dios, pero si ya lo hiciste, arrepiéntete, pídele perdón al Señor y otra vez. Amén. Y deja que el Señor te restaure poco a poco. Pero tenemos que comprender esto, hermanos, que como discípulos de Jesús tenemos que caminar dentro de su voluntad, que es el tema de hoy. Amén, hermanos. Fíjate, el que desecha esto no desecha al predicador, o no desecha, sino desecha a Dios. Cuando nosotros no hacemos caso, hermanos, y decimos, mi voluntad no es levantarme los domingos, ir a sentarme allá y luego ofrendar y que luego levantar la mano. Mi voluntad es quedarme los domingos en mi casa durmiendo todo el día, o verme a poner películas. No, hermanos, tenemos que, cuando nosotros desechamos la voluntad de Dios, lo que dice la palabra del Señor, cuando alguien viene y te dice, mira, arrepiéntete, pídele perdón a Dios, acércate a Dios, congrégate, cuando nosotros desechamos eso y decimos, esa no es mi voluntad, será la voluntad de Dios, tu voluntad, pero no es mi voluntad, yo me quiero quedar en mi casa, no está desechando a hombre, hermanos, ni siquiera que le está invitando, está desechando directamente a Dios. Y el día de mañana, hermanos, si esa persona no nacida de nuevo, el día de mañana que está frente al trono blanco, deseará, es más, si el día que fallezca, deseará allá abajo que pudiera regresar ese día cuando le estaban invitando a ir a la iglesia. Amén. Nunca quiso caminar en la voluntad de Dios, siempre quiso caminar en su propia voluntad. Amén, hermanos. Vamos a Efesios 5:15.
En Efesios 5:15, vamos a leer del 15 al 17. Dice la palabra del Señor: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Aquí es un poquito más tajante, ¿verdad? Amén. Es un poco más directo lo que nos dice la palabra del Señor, lo que nos dice Dios a través del escritor. ¿Cómo nos dice? Mirad pues, o sea, pon atención, pongamos atención, mira, analiza lo que estás viviendo. Dice pues con diligencia, con cómo andéis, cómo andas, cómo caminas, cómo te comportas, cómo piensas, cómo vives, cómo te comportas en tu trabajo, cómo te comportas con tu familia, cómo te comportas en la congregación. Mira bien cómo estás viviendo, analiza lo que estás haciendo, porque dice, no como necios, sino como sabios. Y sabemos que el principio de la sabiduría, ¿qué es? Temor a Dios. Amén. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Era lo que otra les venía diciendo, ¿no? Que aprovechemos bien el tiempo, hermanos. Ya no estemos gastando nuestro tiempo en cosas que no edifican. Ya no estemos gastando nuestro tiempo en estar 5, 6, 7, 10 horas en el televisor, frente al televisor. Ya no desaprovechemos el tiempo con amistades que no nos edifican, con familiares que no nos edifican. Si tu propósito es evangelizarlos, ve, compártele la palabra y ya nos vemos. Pero no estar involucrados todo el tiempo, porque te terminan absorbiendo a amistades, conocidos, quien sea, hermanos. Amén. Entonces, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos y nosotros lo podemos ver. Son malos los días. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Dice, no sean insensatos, sino que seamos lo contrario. Y lo contrario es que seamos entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y estas palabras, hermano, insensato, cuando yo la busqué en el original, que es en el griego, en la raíz original de lo que quería decir insensato, hermano, se refiere muy agresivo la traducción que se le da, hermano. Pero eso es para quien no está caminando dentro de la voluntad de Dios. Y en el griego esta palabra quiere decir afrón. Cuando yo digo insensato en español, en el griego quiere decir afrón. Y en griego, hermano, tiene muchas definiciones, no solo una. Yo aquí me dicen insensato, pues yo digo insensato, bueno, está bien, no me ofende, o sea, mucho así, no se me hace una palabra muy grosera. Bueno, pues eres un insensato. Yo, pues, a lo mejor soy un descuidado, soy un torpe, tal vez, no sé. Pero cuando ya lo buscamos en su raíz, a lo que se refiere en la palabra del Señor, hermano, de verdad, en serio, duele. A mí me dolió cuando yo la estaba leyendo, porque eso es lo que me estaba diciendo la palabra, que mientras yo caminaba fuera de la voluntad de Dios, hermano, yo era esto. Fíjate, dice que su significado, uno de ellos es que dice estúpido. No se me ofenda a nadie, hermanos, pero así dice, yo no puedo ocultar. Ignorante, egoísta, imprudente, incrédulo, loco o necio. 7 definiciones que saqué, hermanos, del griego con referente a esta palabra. Cuando Jesús o los discípulos, o más Jesús, les decía insensatos a los otros, hermano, en griego, en su lengua original, lo que se hablaba en esos tiempos, les estaba diciendo todo esto, hermano. Por algo lo querían llevar a la cruz, ¿verdad? Porque era bien ofensiva la palabra de Jesús. A veces nosotros decimos, no, todo amor, sí, todo amor. En el sermón del monte, bien bonito, Jesús nos habló acerca del amor, de bienaventuranzas y todo, bien bonito. Pero por otro lado, también Jesús hablaba fuerte, hermanos. Hablaba fuerte. Tan es así que dice la palabra que dicen, dura es esta palabra. Porque no todos la soportaban. Aún así, cuando Jesús les dio de comer un día antes y al otro día, oh maestro, ¿dónde estabas? ¿Sí se acuerdan de esa parte, no? Cuando alimentó las personas, que multiplicó los panes y los peces, y al otro día cuando se acercan con Jesús, ¿qué les dijo Jesús? Ustedes me siguen. O sea, no porque me quieran seguir a mí, no porque les guste mi palabra, no porque les guste mi exhortación. Ustedes me siguen porque ayer les di de comer. Pocas palabras, son unos mantenidos. Eso es lo que quiso Jesús decir en esa parte. Los confrontó.
¿Y qué les digo a los discípulos? Si ustedes también se quieren ir, váyanse. ¿Y qué dijeron ellos? No, Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Entonces, y aquellos se fueron, uno a uno se fueron, ya, este se cree mucho, nos veamos. Y se fueron todos. Se fueron, hermano. Muchos lo dejaron ahí. Y muchos de esos, hermano, estaban diciendo crucifíquenle, porque nunca lograron comprender cuál era la voluntad de Dios. Jesús era bien duro con sus palabras, hermanos. Y nosotros como predicadores no podemos estar, ¿cómo se pudiera decir? Dorándote la píldora, como dicen por ahí. No podemos estarte dando un chocolatito. No, hermanos, hay que hablar la palabra como es. Y esto es lo que dice la palabra del Señor. Amén, hermanos. Entonces soportamos la palabra de Dios, caminemos dentro de la voluntad del Señor, porque si no, ya no lo voy a repetir otra vez, hermano, porque hasta de verdad que duele. Duele mucho. Pero nos quedamos con la palabra insensato. Pero yo te lo tenía que decir, hermano. Entonces, esta sí palabra sí es para todos aquellos que están afuera, que no aceptan la palabra del Señor, que niegan la palabra, que nos escupen, que se burlan de nosotros, que nos dicen aleluyas. Esta sí es para ellos. Amén. Y de aquí nomás se nos pide que nos ajustemos a la voluntad de Dios, porque si no estaríamos caminando dentro de esos parámetros. ¿Ven? A cada uno de nosotros, hermanos. Dice que entendidos, dice que quiere decir sumiemi del griego, comprender, que habla de la mente, de mentalmente, que nosotros comprendamos. Eso es lo que dice cuando dice sino que seamos, en lugar de que seamos insensatos, seamos entendidos de lo que Dios quiere decir. Dice que es mentalmente entender, o que seamos juiciosos, o sea, que comprendamos, que entendamos la palabra del Señor. Y juicioso, yo buscaba en el diccionario, dice que es una persona que muestra buena cordura, prudencia y madurez en sus actos y decisiones. ¿Ven? Entonces ya más o menos queda claro acerca de lo que es una persona insensata y una persona entendida. Ahora la pregunta es, ¿qué somos nosotros? ¿Qué soy yo? ¿Soy un insensato yo? Jorge Carmona, ¿soy un insensato? ¿O en realidad soy una persona entendida que ha comprendido y que lucha todos los días y todos los días se mete a la palabra para entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué haces tú? ¿Qué haces con tu familia? Todos los días escudriñas las escrituras para alimentar a tu familia, tu varón de tu hogar. Todos los días alimentas a tu esposa, a tus hijos con la palabra para que aprendan a permanecer dentro de la voluntad del Señor. O los dejas que todos los días hagan lo que quieran y aquel ya se la pasa hasta 10 horas en la tablet, o sea, un desorden en tu casa, hay un desorden, o todos los días estamos haciendo esto. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar, hermanos, todo el tiempo. Ayuda idónea, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacen las ayudas idóneas? ¿Apoyan a su esposo? ¿Apoyan a los hijos? La que pasa más tiempo en el hogar con los hijos es la esposa, y la esposa es la responsable también de estar sembrando, y no de decirle, deja ahí, te voy a acusar con tu papá cuando venga y enciérrate en tu cuarto. No, edúcalo con la palabra del Señor, mételo cada vez más a la voluntad del Señor a través de las escrituras. Es ayuda idónea, hermano, eso es una ayuda idónea, y muchas otras cosas abarca. La esposa tiene mucha importancia dentro del hogar, no es menos que el marido, pero tampoco está arriba del marido, tiene un lugar que Dios le puso. ¿Ok? Fíjate, ya leí, juicioso ya leí. Traducción lenguaje actual, fíjate lo que dice en esa misma parte, dice, tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace. La gente que vive allá afuera, gente que no conoce a Cristo, ¿cómo viven, hermano? Si su carne, sus concupiscencias le piden alcohol, ¿qué le dan? Si dicen, es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿qué le dan? Ese es un dicho muy conocido entre todos los de allá afuera, ¿no? Es viernes y el cuerpo lo sabe, y saben que es viernes de parranda, es viernes de ir a visitar al compadre, de ir a visitar a la comadre, es viernes de andar en lugares que no convienen. Vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos, aquí dice en esta versión. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien, porque estamos viviendo tiempos muy malos. No sean tontos, otra vez lo dice en esta versión, sino traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. O sea, ya no vivamos fuera de la voluntad de Dios, sino averigüemos, hermano, cuál es la voluntad del Señor para mi vida. Amén. Dice en la Biblia las palabras tonto o insensato o necio, que fueron lo que ya estudiamos ahorita,
no se refieren a la persona que carece de capacidad mental, porque hasta cierta manera una persona que carece de algún tipo de problema neuronal o algo, pues tiene de qué justificarse, ¿no? A veces, porque hace cosas que no tiene control él mismo. Pero a esto no se está refiriendo la palabra del Señor, sino por lo general al que desprecia la razón y sigue un proceder de insensatez moral contrario a las normas justas de Dios. A ver, hermanos. Fíjate, aquí hay un ejemplo en la palabra del Señor. Dice, vamos a Mateo 7, del 24 al 27, que nuestra hermana Rosario el miércoles nos compartió acerca de estos personajes. Vamos a leer. Es el hombre prudente y el hombre insensato. Mateo 7, del 24 al 27. Dice la palabra del Señor: cualquiera, aquí dice Jesucristo, es el que está diciendo esto, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. En el 25 dice, descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Dice, no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Fíjate, aquí está hablando del hombre que es un hombre prudente, que sería lo contrario de un hombre insensato. Aquí nos está hablando, dice, cualquiera, dice Jesucristo, cualquiera pues que me oye. O sea, dice Jesús, cualquiera que me escucha, cualquiera que me oye. ¿Qué vamos a oír? La palabra de Dios, porque Él dice que me oye estas palabras y las hace. Fíjate, ¿a quién está comparando Jesucristo? Jesucristo compara a una persona que se sienta en este lugar, que escucha la palabra y que no es un oidor olvidadizo, sino que va y la pone en práctica en su vida. Lo está comparando al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Y la roca quién es? ¿Quién representa aquí la roca? Sobre Jesucristo. ¿Y Jesucristo qué es? Es la palabra del Señor, es su voluntad de Él. Y lo está comparando con un hombre prudente, aquel que escucha y que no es un oidor olvidadizo. No es aquel que escucha y se siente y dice, me están agrediendo y me voy. No, es aquel que escucha y pone por práctica la palabra de Dios. Si hay que arrepentirnos de algo, nos arrepentimos, pedimos perdón al Señor y nos limpiamos en su palabra y le decimos, Señor, perdóname, y caminamos, empezamos a caminar. Siempre vamos a cometer errores, todos los días cometemos errores, hermano, pero cada día hay que ir poco a poco ya haciendo lo correcto. Dice, pero en el 26 dice, pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, esto es lo contrario al hombre prudente, y no las hace, le compararé a un hombre insensato. Y ya vimos lo que quiere decir la palabra insensato, que edificó su casa sobre la arena, no la edificó sobre una base sólida, sino que la edificó sobre la arena. Y cuando vino la tormenta, cuando vinieron los vientos, vamos a leer esto, dice, que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Fíjate, hermanos, aquí la casa, hermanos, representa nuestra vida. Mira, la casa aquí en esta parte puede representar muchas áreas de nuestra vida. Puede representar un ministerio, puede representar la vida personal de uno, puede representar una familia, puede representar una empresa, puede representar muchas cosas, la aplicación que queramos darle. Pero todo eso que nosotros hagamos, hermano, aquí nos dice que lo edifiquemos sobre la roca, y la roca es Cristo. Dice, a quien me oyere mis palabras y las hiciere. Ese es el secreto, hermanos. Ese es el secreto. Si nosotros escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica todos los días, hermano, ese es el secreto, y eso es así como nosotros estamos edificando sobre la roca. Pero el insensato escucha, se hiere y se va, y dice, dura es esta palabra, y se va, y no edifica sobre la roca, está edificando sobre arena su vida. Por eso es de que vienen los vientos, vienen los ríos, vienen las aguas, y eso, hermano, representa los problemas, las tribulaciones. Aquí me está diciendo que los vientos, las aguas, los ríos van a venir sobre las dos casas.
No está diciendo solamente contra el insensato, no, está diciendo sobre las dos casas. A las dos casas tendrán problema, a las dos casas vendrán y con fuerza van a venir y van a destruir, van a querer destruir. Pero el que edificó sobre la roca, a él va a permanecer firme. Todo lo que nosotros hagamos, hermanos, si nosotros lo edificamos en Jesucristo, nos movemos en Jesucristo, cuando vengan los problemas, las tribulaciones, que nunca van a faltar y que siempre van a estar ahí, porque hemos entendido que a través de las tribulaciones y los problemas, Dios va edificando nuestras vidas y nos va puliendo cada día. Ahí es cuando nosotros vamos a permanecer. Pero si nosotros no hacemos caso, hermano, va a venir a ser derrumbada nuestra casa. A Pedro no le faltó la fe, lo hemos estudiado. Pedro se mantuvo en su fe, fue golpeado, pero se mantuvo. Jesús después lo llamó. ¿Y dónde está Pedro? Y Pedro vino hacia él, estaba con él. Y fue uno de los apóstoles, igual también, que se movió en el poder del Espíritu Santo, hermano. En un sermón se le convirtió, en el primer sermón se le convirtieron más de 5,000 personas. Cómo era utilizado por Dios Pedro. Y de ahí cada uno de los discípulos. Hace 15 días veíamos cómo Jesucristo llamó a cada uno algunos de los apóstoles, pero cómo también los discípulos, que eran los que estaban aprendiendo de él, cómo estaban ahí, y cómo de ahí escoge a 12 y la comisión, y nos metimos un poco a las enseñanzas que eran lo que les estaba enseñando en el camino. Y aparte de eso vimos cuál era el propósito por el cual él los estuvo preparando todos esos 3 años y medio. Y sigue la preparación hasta hoy, hermanos. Nunca vamos a terminar de aprender. Todos los días aprendemos algo nuevo en la palabra. Todos los días es una guerra con nuestra concupiscencia. Todos los días se desata una guerra en nuestra mente, hermanos, de decisiones. Amén. Y ahí es donde nosotros tenemos que decidir si nosotros todos los días edificamos, sobre qué vamos a edificar nuestra vida. Y esto no es para herir a nadie, no, la palabra del Señor no hiere, la palabra del Señor es para edificar nuestras vidas, es para decirnos, estás equivocado, estás en un error, porque mi voluntad, dice Dios, es esta, así es que te enderezas o te enderezas. A darle un paneo general a la historia de la iglesia cristiana, hermanos, nosotros nos damos cuenta que en el principio hubo una persecución bien tremenda después del Pentecostés, y aproximadamente hasta se divertían con los cristianos de aquellos tiempos, ¿no? Echándolos al coliseo y dándose los leones, y divertían a todas las masas, ¿no? Porque eso les gustaba aquellos tiempos a los que estaban los emperadores. Nos damos cuenta que esa guerra, esa persecución se terminó un poco, se apaciguó un poco cuando se convirtió Constantino. ¿Era la voluntad de Dios? Él se convirtió, muchos dicen que sí, otros dicen que no sabemos. Pero él terminó con eso, y Roma se convierte al cristianismo, entre comillas. Termina la persecución. Y después Constantino les empieza a poner templos o lugares donde ellos pudieran congregarse. En pocas palabras, ahora los estaba apoyando y les daba lo necesario. Pero con el tiempo, hermanos, desde el segundo siglo más o menos, si no me equivoco, empieza a inmiscuirse muchas doctrinas falsas dentro del cristianismo. Y como mezclaron el cristianismo con la política, hermanos, hicieron un secuestro total del cristianismo. Y de Roma, hermano, comenzó a salir doctrinas erróneas, herejías, que si no te convertías a esas herejías, hermano, te costaba la vida. Y desde el segundo siglo, o a mediados del segundo siglo, empezaron las persecuciones. Te conviertes al judío, si no negaba su fe judía y se convertía al catolicismo, le costaba la vida. Al árabe, a todas las religiones que habían en aquellos tiempos, las doctrinas que había. Y aún así al mismo cristiano, si no se apegaba, que hay que pagar esto, a las prácticas que ellos, como las misas, y empezaron a meter tantas prácticas que no van de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces también al cristiano se lo llevaba. Ahora hubo otro tipo de persecución, hasta que después Martín Lutero, a través del siglo XV más o menos, es que él, escudriñando las escrituras, fíjate hasta dónde llegó, escudriñando las escrituras, se dio cuenta que lo que se estaba practicando en esos tiempos por parte de la iglesia católica no era correcto, porque él se encontró con la palabra del Señor, y cuando empezó a leer, porque ellos no les daban acceso a la Biblia, ellos tenían que aprender lo que les enseñaba nada más. Y cuando él tuvo un encuentro con la Biblia y empezó a escudriñar las escrituras, se dio cuenta que todo lo que se estaba en esos tiempos practicando no iba de acuerdo a la voluntad de Dios, y que habían muchas herejías dentro. Ya después hacemos un paneo, ya nos metemos más
a lo que son todas esas prácticas y de diferentes religiones, pero hoy más o menos lo que quiero decirte es esto, que a veces en esos tiempos llevaron el cristianismo, lo mezclaron con doctrinas paganas, y esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es de que se predicara la palabra tal cual era y que las personas cada día sean edificadas. Pero se salió en la historia, y por la avaricia del hombre y por la maldad del hombre se salió de la voluntad de Dios por muchos años, por muchos siglos. Y gracias a Dios que ahorita ya tenemos libre para nosotros sentarnos a escudriñar las Escrituras y poder nosotros poner en práctica lo que en realidad dice la Biblia. Lo que dice lo creemos, lo abrazamos, lo vivimos, y lo que no dice la palabra de Dios lo hacemos a un lado de aquello que a veces allá afuera. Amén. Aunque tenga un poco de parecido, pero no. Los mormones dicen que somos sus hermanos. Yo no sé dónde sacan eso, pero dicen que somos sus hermanos. Y hay cristianos, hermanos, que dicen que los mormones son nuestros hermanos. Y digo, ¿no leen la Biblia o qué? No puede ser eso. Habrá un parecido ahí porque dicen que son los santos de los últimos tiempos, ¿no? Y que según ellos hablan de Jesucristo también. Pero no, hermanos, cuando te metes a la Biblia te das cuenta que es una total herejía. Y lo mismo con las demás doctrinas, hasta dentro del mismo cristianismo, esos de pare de sufrir, o esos de la luz del mundo, ¿no? Que acá tienen a su líder, a su apóstol. Y así, hermanos, o sea, por eso es que tenemos que tener mucho cuidado de escudriñar las Escrituras. Que si en realidad lo que yo creo en este momento va de acuerdo a las Escrituras, ok, lo vives. Pero si no, mejor deséchalo, porque esa mentira te puede llevar. ¿A dónde nos puede llevar? Al infierno, hermanos. Fíjate, Jesucristo nos dio ejemplo. Vamos a Juan 6, 38 al 40, y vamos a ver un ejemplo bien palpable aquí de Jesús, cómo Jesús nos enseña a vivir dentro de la voluntad de Dios. Juan 6, 38 al 40. Dice la palabra del Señor. Dice Jesucristo en esta parte: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, Jesucristo vino, hermanos, no a hacer su voluntad de Él, no lo que a Él le parecía. Él vino a hacer la voluntad del que lo había enviado. Y esta es la voluntad del Padre, o sea, quien lo envió. El que me envió, dice, del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea, fíjate cómo es. El Padre envía a Jesús, Jesús se sujeta al Padre y dice: yo no vine a hacer mi voluntad. ¿Se acuerdan del Getsemaní cuando él oraba? Señor, que pase esta copa de mí, Señor. En pocas palabras decía: si los puedes salvar de otra manera, hazlo, Dios, porque era muy doloroso el proceso por el cual estaba pasando Jesús. Pero ¿qué terminó diciendo? Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Bajó la cabeza, bajó las manos y se fue a cumplir la voluntad de Dios por la cual él había sido enviado. A través de su muerte, hermanos, fíjate lo que dice: el que me envió, que de todo lo que me diere, hasta en estos tiempos, hermano, todo lo que el Padre le diere, no pierda yo nada, dice Jesucristo, sino que lo resucite en el día postrero. Amén. Nosotros somos parte de esa promesa, hermanos. El Padre nos llevó al Hijo para que nos lavara con su sangre de nuestros pecados, de la maldad eterna, de lo que teníamos nosotros arrastrando como parte de Adán y Eva. Y aparte nos da su palabra para que nos vayamos limpiando todos los días, para que nos resucite en el día postrero. Amén. Dice Jesucristo: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nosotros deberíamos decir, fíjate, aquí ya, hasta aquí acaba el versículo, lo que dice Jesús: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré el día postrero. Ahora nosotros, hermanos, nosotros, eso dijo Jesucristo. Ahora nosotros deberíamos de decir: he sido rescatado, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me ha rescatado, del que me ha llamado, del que me ha salvado. Nosotros no fuimos extraídos, hermano, no fuimos traídos del mundo para estar en un lugar como este, para hacer nuestra voluntad. Nosotros fuimos traídos de allá afuera, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Eso es lo que tenemos que comprender, que fuimos llamados
para hacer la voluntad de Dios, lo que Él quiere, como decía la definición hace rato. ¿Qué es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros? Amén. Y fíjate, en el punto número 3, hay un personaje del Antiguo Testamento. Vamos a leerlo y vamos a terminar con esta historia. Vamos al libro de Jueces 13. Jueces 13, vamos a leer el versículo del 2 al 5. Vamos adentrando un poquito a la historia de este personaje. Del 2 al 5. Dice la palabra, bueno, el personaje que vamos a estudiar aquí, hermano, es Sansón. ¿Hemos escuchado de Sansón todos nosotros? Sí. Hemos escuchado quién es Sansón y todo. Ok, vamos a meternos un poquito a su biografía. ¿Cómo fue la vida de Sansón? ¿Cómo es que la promesa de Dios hacia Manoa y un personaje de su papá de él, Manoa, y a su mamá? Fíjate, dice, aquí, bueno, nos dice que la voluntad de Dios para Sansón fue bien clara. Desde el inicio que se dio esta profecía a su mamá, fue bien clara la voluntad de Dios para él. Dice en Jueces 13, de 2 al 5, y había un hombre en Sora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Fíjate, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Aquí era la voluntad de Dios, era lo que Dios quería, el propósito por el cual la esposa de Manoa y él iban a tener un hijo, Sansón. Y el propósito por el cual Dios les da este milagro es por esto: y comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Y vamos a seguir leyendo acerca de las instrucciones que el ángel de Jehová le da a Manoa. Vamos a brincarnos al versículo 12. Y dice la palabra de Dios: entonces Manoa dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe de ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? En el 13, y el ángel de Jehová respondió a Manoa: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. En el 14, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, ni comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le mande. Estas eran las instrucciones que tenía el ángel de Jehová para ese niño. Y más adelante vamos a ver qué fue lo que hizo. Aquí vamos a ver el nacimiento de Sansón, en el versículo 24 y 25. Dice la palabra de Dios: y la mujer dio a luz a un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Y el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Hasta ahí vemos cómo el ángel de Jehová les habla de que iban a hacer un hijo, el propósito por el cual iban a hacer, porque los iba a resguardar, a proteger de los filisteos, al pueblo de Israel. Y después ya viene aquí en las instrucciones que le da el ángel de Jehová, cómo deberían de criarlo, y después ya viene el nacimiento de Sansón. Y dice, y Sansón comienza a dejarse llevar. Vamos a ver, una vez que crece Sansón, fíjate Sansón lo que hizo, a pesar de que sabía, y Sansón fue criado, hermanos, por judíos, por hebreos, que desde su niñez, en su cultura, a ellos les inculcan lo que es la ley de Dios, la ley de Moisés, la que les dio Moisés, o Dios a través de Moisés. Fíjate, vamos a Jueces 14 en el siguiente capítulo, y vamos a leer del 1 al 3. Y pese que Sansón sabía toda la ley, sabía qué podía hacer, qué no podía hacer, vamos a ver en qué se metió, en qué lío se metió él. Descendió Sansón a Timnat y vio a Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, fíjate aquí lo que le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. O sea, no le importó, hermanos. No le importó que su padre le estaba diciendo que no hay alguna hermana entre el pueblo de Israel que tú puedas tomar como esposa y tienes que irte a meter con las mujeres paganas. Y este es un llamado muchas veces para nosotros, ¿no? Sí. Para los jóvenes. Para todos los jóvenes.
Es orar al Señor y pedirle a Dios que nos dé paciencia para esperar a aquella mujer o aquel hombre, pues es una hermana. Porque cuando uno se va, fíjate, lo que Dios hace, hermano, es que nos guarda. Porque cuando Dios nos da una ley, es porque nos quiere guardar de algo. Nos quiere evitar un dolor. Eso es lo que vemos en la ley. Cuando pones con ella la escritura, te das cuenta que cuando Dios da un mandamiento, hermano, es porque te quiere evitar un dolor futuro. No es porque sus mandamientos sean gravosos. Para nuestra carne sí, nuestros deseos pasionales, pero en realidad para nuestra vida espiritual no son gravosos y no deberían de ser así. Por eso es importante entender que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, no le falta nada. Amén. Pero Sansón se salió. Sansón dijo: no, mi voluntad es que tú vayas y me agarres, tomes esa mujer, porque era la cultura de ellos, ¿no? Que los padres fueran a pedirle a la mujer en esos tiempos. Entonces dice: no, mi voluntad es esta, tu voluntad es esta, la voluntad de Dios es esta, mi voluntad es esta. Ve, dice Sansón, tómame esta mujer porque ella me agrada. No hubo más, así de sencillo. El hijo rebelde, el hijo testarudo, el hijo que no está edificando sobre la roca, el hijo que está edificando sobre la arena. Y vamos a ver cuál fue su fin de este hombre. Fíjate en Deuteronomio, nomás para darle un repaso a la ley de Dios que Dios le había dado en Deuteronomio 7:1 al 5. Te lo voy a leer y ya no me escuchas. Dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones. Aquí era cuando ya apenas empezaban a querer entrar, cuando apenas empezaban a recibir la ley de Dios, los mandamientos, lo que Dios les estaba diciendo, de lo que se tendrían que guardar. Dice, para tomarla y haya echado delante de ti a muchas naciones: al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Dice: y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás a tu hija, dice, fíjate, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Aquí está el mandamiento que Dios les había dado, que estaba en la ley, hermano. En el 4 dice: porque desviará tu hijo de en pos de mí. Ahí está el peligro, hermanos, porque va a desviar a tu hijo de en pos de mí. Y fíjate lo demás que dice: y servirán a dioses ajenos. Servirán a dioses ajenos. Cuando los hijos se van con mujeres de allá afuera, hermanos, terminan siendo arrastrados o arrastradas a adorar dioses ajenos. Al Dios del dinero, al Dios del reventón, al Dios de muchas cosas, todo el sistema que hay en el mundo. Por eso es importante que se ponga mucha atención en esto. Cuando yo me salgo fuera de la voluntad de Dios, hermano, esto es lo que Dios me quiere ahorrar, ese tipo de dolores, porque corro peligro de sufrir. Y sí, a lo mejor al rato te arrepientes y vienes. Y a mí me ha tocado ver testimonios, hermano. Yo me convertí a Cristo cuando tenía 20 años y empecé sirviendo con los jóvenes. Y me acuerdo que había una jovencita de 16 años. Y me acuerdo que, bueno, yo estaba dentro del equipo de los líderes de jóvenes y me acuerdo que ella la tenía en mi reunión. Y por más que le decía la palabra del Señor: no te unas a yugo desigual, mira, Dios te quiere ahorrar este tipo de problemas, y poniéndole ejemplos de otros testimonios, hasta de Sansón salió ahí, creo. Aún así, hermanos, la muchachita se portó testaruda y empezó a edificar sobre la arena. Y se fue con el muchacho, todo. Y como al año y medio, hermano, yo recuerdo que ese día yo estaba predicando y la vi entrar, hermano, por la puerta, porque más o menos así estaba allá en México, en la iglesia donde yo iba, y la puerta estaba así y por allá iban entrando. Y la veo entrar allá, hermanos, con un bebé en brazos. Llega y se sienta. Y al último yo bajo y nada más se pone a llorar. Dice: tenía razón, me abandonó, me golpeaba y tenía el hijo en sus brazos, hermano. Eso es lo que el Señor le quería ahorrar, esos dolores. Por eso dice que tenemos que estar dentro de la voluntad de Dios. Y testimonios así, hermano, vemos todos los días. Claro, a través de esos testimonios aprendemos. Ya le tocó a ella aprender, pero ya viviéndolo. Qué bonito es mejor aprender, ¿no? Leyendo y decir: no me vaya a pasar lo mismo que a Sansón, y mejor me resguardo y me vengo a la presencia de Dios. O me vaya a pasar igual que el hermano tal o que la hermana tal. A veces cometemos errores y nos desviamos y damos el tropezón y nos vamos. Ya pasó, está bien.
nos arrepentimos y en carne propia sufrimos ese dolor, del cual Dios me estaba diciendo, no lo hagas. Voy ahí de necio, voy y lo hago, y cuando ya siento el dolor, siento que Dios se separa de mi vida, cuando siento que estoy apartado, y es cuando dice, te lo dije. Es cuando llega uno arrepentido delante de Dios, Señor, perdóname. Pero son años, hermano, para que sea restaurado el corazón cuando uno le falla a Dios, porque las consecuencias son graves. Sí, Dios nos perdona en el momento. Ese abogado tenemos para con el Padre, ¿no? Nos arrepentimos, pedimos perdón, pero las consecuencias que acarreó el pecado, ahí van a estar toda la vida. Y son cicatrices que uno lleva en el corazón. Las podemos superar, sí. Nos metemos cada vez a la palabra de Dios y nos queda como experiencia para ayudar a otros que tal vez van por el mismo camino, ¿no? Entonces nos queda, y a veces Dios lo permite para que nosotros nos volvamos más compasivos. Como hace 8 días nos predicaba el pastor Juan, que a veces las pruebas también son para que nosotros nos volvamos compasivos con los demás y aprendamos a dar consuelo. Esa es una de tantos propósitos por los cuales vienen las pruebas, como nos decía hace 8 días el pastor. Entonces dice en el 5, mas así habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas de fuego. Esto era el mandamiento que antiguamente les había dado Dios antes de que entraran en la tierra prometida, antes de que poseyeran todas las tierras y que se asentaran las tribus en cada pedazo de tierra que les iba a dar allá en el Medio Oriente. Esa es la instrucción que Dios le dio, su ley. Amén, hermanos. Y bueno, vamos a avanzar, ya es un poco más tarde, ya es tarde. Dice, vamos ya para terminar, nada más vamos a ver cómo fue que acabó Sansón. Ya no me vas escuchando. Dice Jueces 16:1, dice, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. En el 4 dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, de la cual se llamaba Dalila. O sea, él nomás andaba de enamorado, hermanos. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca mi cabeza llevó navaja. Ahí es donde Sansón le abre su corazón a la mujer, porque la mujer, siendo ahora sí que comprada, y le pagaron para que le sacara el secreto, en qué se basaba su fuerza, porque nadie lo podía destruir, nadie lo podía matar, porque tenía la cobertura de Dios. Y ahí es donde Sansón le abre su corazón. Dice, viendo Dalila que él había descubierto su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos, fíjate, a sus peores enemigos, diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella y trajeron en su mano el dinero. Le pagaron a Dalila y le dejaron en sus manos a Sansón, ya una vez que le había cortado el cabello. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Fíjate cómo acabó Sansón. Acabó sin ojos, acabó débil y acabó siendo presa y burla de los filisteos, de los enemigos que supuestamente él tenía que vencer. En el 23 dice, entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y en el 24 dice, bien, y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo, y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y en el 25 dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, o sea, cuando ya estaban tomados, cuando ya estaban llenos de mosto, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos, y lo pusieron entre las columnas. Y hasta ahí vamos a dejar esta historia de Sansón, pero nos damos cuenta cómo Sansón terminó, hermanos. Después de que Dios le marcó bien clara la voluntad de Dios, Sansón se dejó llevar por su concupiscencia, por sus deseos carnales. Y fíjate las características de Sansón. Cuando tú te metas a toda su historia de Sansón, te das cuenta cuando Sansón destruye y por qué peleaba Sansón. Y las veces que peleó, hermano, no era precisamente a veces porque peleaba por el pueblo de Israel, era porque lo hacían enojar los filisteos, iba y se vengaba y mataba miles de filisteos, pero no porque en realidad haya tomado su llamado que él tenía de parte de Dios. Dice Sansón, las características de Sansón que yo saqué fueron 3, que era mujeriego, era un hombre que le gustaba a las mujeres y se dejaba llevar rápido, no tenía control, era vengativo. Ahí cuando no lo vimos ahorita mucho, pero métete a la historia de Sansón y te vas a dar cuenta que las veces que él hizo eso fue porque se vengó, porque algo le hacían a él directamente, y fue borracho. Esas cosas fueron las que lo llevaron a que caminara fuera de la voluntad de Dios. Aún así, a través de eso, Dios lo utilizó y mató muchos filisteos, y al último dice que mató más que todos los que habían matado en su vida. Pero ¿era necesario que Sansón sufriera eso? ¿Era necesario que Sansón se quedara ciego?
¿Era necesario que Sansón acabara haciendo burla de los filisteos? Pues nuestras vidas a veces no es necesario, hermanos, que terminemos siendo burla de los de allá afuera. No es necesario que seamos burla de Satanás, que Satanás se burle de nosotros. Por eso es importante, hermanos, escudriñar las Escrituras y caminar dentro de su voluntad. Y ya vimos que caminar dentro de la voluntad de Dios, hermano, es escuchar su palabra, creerla y vivirla. No hay otro secreto. Si soy arrogante, tengo que dejar la arrogancia. Si soy egoísta, tengo que dejar el ser egoísta y compartir. Si soy grosero, tengo que empezar a hablar palabras honestas, de edificación. Si soy borracho, ¿qué tengo que hacer? Ser sobrio, dejar de emborracharme. Si golpeo a la mujer, dejar de golpearla. O sea, de todo, hermanos. O sea, por eso cuando nos metemos a la palabra, ahorita yo te diré, la voluntad de Dios, ¿cuál es? Hermano, la voluntad de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la voluntad de Dios. Escudriñar las Escrituras, todos los libros, los 66 libros que tiene la Biblia, hay que escudriñarlos y ahí encontramos la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. Ese es el secreto para caminar dentro de la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor. Y como conclusión, ¿cómo nos gustaría terminar nuestra carrera en esta vida, hermanos? ¿Cómo nos gustaría? ¿Cómo nos gustaría que el día de mañana estemos en la presencia de Dios, que nos llame a su presencia? ¿Cómo nos gustaría terminar esta carrera? ¿Como Sansón? Yo no creo, hermanos, yo no quisiera vivir así. Ya nos equivocamos, sí, vamos a restituir, pedimos perdón a Dios y le decimos: Señor, de aquí en adelante, Dios, ya no quiero más negar tu nombre. De aquí en adelante ya no me quiero dejar llevar por mis concupiscencias. De aquí en adelante, Dios, quiero caminar dentro de tu voluntad. ¿Ok, hermanos? Y que lo que hayamos fallado, lo que hayamos hecho, que nos sirva para ser sensible a la necesidad de los demás, para tener compasión, como para que no volvamos a cometer esos errores otra vez. Imagínate que por adúltero termino con mi matrimonio y tengo hijos fuera del matrimonio. El dolor que causa, se quiebra la familia por haberme dejado llevar nada más por una concupiscencia. Y ese dolor que tiene, que trae todo eso, porque se hieren la esposa, se hieren los hijos y se hieren muchas partes, hermano. El ministerio, hasta Dios mismo es vituperado por causa de nosotros a veces. Entonces decirle al Señor: Señor, ya no quiero caminar en mi voluntad, quiero caminar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y nosotros tomamos la decisión, hermanos. No es Dios el que la toma, eres tú. Sansón tenía bien claro cuál era la voluntad de Dios, mas sin embargo él obedeció más sus pasiones. Mas sin embargo él se sujetó más al sistema del mundo, más que a Dios. Ahí en tu lugar, si la palabra del Señor tocó tu vida y tú crees que hay un error en tu corazón, que no has caminado de acuerdo a la voluntad de Dios, y lejos de que te sientas ofendido delante de Dios, mejor dile al Señor: Señor, aquí está mi corazón, Señor. Yo me arrepiento, Padre mío, de mis pecados. Yo quiero acercarme a tu presencia cada día, Señor. Escuchar tu palabra y empezar a fundamentar mi vida, a mi familia y todo lo que hay alrededor mío, Señor. Lo quiero fundamentar sobre la roca, Dios. No quiero hacerlo sobre la arena, Dios. No quiero ser testarudo, Señor. No quiero ser necio, sino quiero ser un hombre obediente a ti, Señor. Quiero ser lo contrario de lo que fue Sansón, Señor. Aquí está mi corazón, Dios. Yo lo pongo en tus manos, Señor. Ahí en tu lugar dile a Dios: Señor, aquí está mi vida. Yo la pongo en tus manos. Yo no entiendo muchas cosas. Yo no entiendo, Dios. Me cuesta trabajo entender muchas cosas de tu palabra. Pero aquí estoy, Señor. Yo sé que tu Espíritu Santo me puede ayudar. Que cada día camine en tu voluntad, Señor. Que cada día esté dentro de la barca de lo que es la gracia, Dios. Esa arca de la gracia, Señor. Y que no sea arrastrado por el mundo, Señor. Enséñame. Dile al Señor: enséñame a caminar en tu voluntad, Dios. Enséñame a caminar en tu voluntad, Padre mío, Señor. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor Dios. Enséñame a caminar en tu voluntad, Padre bendito, Señor. Enséñame a caminar en tu voluntad, Rey de gloria, Señor. Ahí en tu lugar, dile al Señor: Señor, aquí está mi vida, Dios. Aquí está mi corazón, Señor. Oh, sí, Señor, aquí están nuestras vidas, Padre mío, Señor. Y si tú ahí en tu lugar reconoces que te has esforzado, que has caminado bien, que has siempre tomado en cuenta la palabra de Dios en tu vida, que la has puesto en práctica, solo dile al Señor: Señor, gracias, Señor. Gracias por darme la oportunidad de caminar en tu palabra correctamente, Dios. Porque has abierto, Dios mío, Señor, esa puerta para que yo entre, Señor. Y me has dado la oportunidad de entender.
de comprender, Dios, y de sujetarme a tu palabra, Dios. Gracias, Señor. Ahí en tu lugar dile, Señor, gracias. Gracias, mi Señor. Gracias por darme ese entendimiento, Dios. Gracias por hablar a mi vida a través de las Escrituras, Señor. Aquí está mi corazón. Una vez vengo a reafirmar más, Señor, que está dentro de tu voluntad, Señor. Es lo mejor que pude haber encontrado, Señor. Es lo mejor que puedo tener, Señor. No salirme fuera de tu voluntad, Señor. Aquí está mi corazón. Quiero ser un discípulo tuyo. Quiero caminar de acuerdo a tu palabra, Señor. No salirme de ella, Señor. Y si tú crees que Dios te ha perdonado, tú que le pediste perdón al Señor, dile, Dios, gracias. Gracias, Padre mío, porque en ti son nuevas hechas todas las cosas, Dios. Todo es hecho nuevo en ti, Señor. Y dice tu palabra que tus misericordias se renuevan cada mañana, Señor. Cada mañana se renuevan tus misericordias. Dile al Señor, gracias por perdonar mis pecados, Señor. Gracias por lavarme, por purificarme, Señor. Gracias porque me haces entender una vez más tu palabra, Señor. Gracias porque me redireccionas, Señor. Porque a veces llevo mi vida por caminos que no son caminos buenos, sino son caminos de perdición, Señor. Pero hay veces que a mí me parecen caminos buenos, Señor. Pero tu palabra me redirecciona, Señor, y me hace salir de ese camino para meterme al camino de la vida, Señor. Gracias, Rey de Gloria, Dios. Gracias, Padre eterno. Gracias, mi Señor. Cristo, Dios. Señor, haz la obra en nuestro corazón, Padre bendito, Señor. Bendice nuestras vidas, Señor. Bendice nuestras vidas, Padre mío, Señor. Toca el corazón, Dios. Toca el corazón, Señor, de cada uno de nuestros hermanos, Padre mío, Señor. Toca el corazón, pero dice que tu palabra traiga fruto, mi Señor. Dice que tu palabra no volverá vacía, Señor. Transforma el corazón de nuestros hermanos. Transforma el corazón de cada uno de los que estén escuchando esta palabra, Padre mío, Señor. Ten misericordia, Padre eterno, Señor. Ten misericordia, mi Señor Jesucristo, Dios. Ten misericordia, Padre mío, Señor. Ten misericordia, Señor. Sí, Señor Jesús. Espíritu Santo, gracias, mi Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Toca nuestras vidas, Padre mío, Señor. Toca nuestro corazón, Rey de Gloria, Señor. Llévanos cada día a tu presencia, cada vez más, Señor. Gracias por la vida de nuestros hermanos. Gracias por nuestras vidas, mi Señor. Gracias por este tiempo, Dios. Porque nos guardas, Señor, pese a que estamos viviendo tiempos peligrosos. Nos haces entender tu palabra, Dios, para guardarnos de los de allá afuera, Señor. Para guardarnos del sistema del mundo, aún para guardarnos de nosotros mismos, Señor. Porque nuestras concupiscencias y la carne siempre van en contra tuya, Señor. Gracias, Dios mío, Señor. Guarda nuestras vidas en esta semana, Señor. Llévanos por caminos de bien, Señor. No permitas que el maligno venga a tocarnos, Señor. Guárdanos, Señor. Protégenos en nuestro diario vivir, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias, Dios poderoso, Señor. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre mío, Dios. Amén, Señor Jesús. Amén, Padre bendito, Dios. Gracias. Amén, Señor. En tu lugar diga, Señor, gracias, Padre eterno, por tu palabra. Dale un aplauso bien fuerte al Señor. Bueno, estamos despedidos, hermanos. Que Dios te bendiga y que esta palabra traiga fruto en tu corazón, en tu diario vivir. Y nos estamos invitados para el miércoles, primero Dios. Amén, hermanos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.